Vamos a pasar a la presentación de la guía de recomendaciones para la evaluación con el modelo FQM en el sector sanitario. Esta guía la hemos hecho como trabajo del Foro de Sanidad, como decíamos al inicio, y bueno, pues ha sido un trabajo colaborativo que ahora os contarán dos de los coordinadores, Roberto Escudero y Juan Ferrandiz. Os contarán en qué consiste la guía, cómo la hemos hecho y para que podáis acceder a ella. Así que, Juan, si quieres, arrancamos. Aquí tienes, sí, esta. Y habla aquí. Sí, no te preocupes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes y, por supuesto, a los conectados por dedicarnos ahora unos minutos. Vamos a ir un poquito más ágil porque los tiempos nos llevan de la mano. En la revisión anual del Foro de Sanidad, que se hizo el año pasado, surgió la idea de reforzar las actividades vinculadas con la evaluación con el modelo FQM y se incorporó dentro de los compromisos para este año, aunque sabíamos que iban a ser unos tiempos un poquito ajustados en este sentido. Evaluación FQM, que no hace falta insistir mucho en ello, porque además es una referencia literal, supone esa reflexión estratégica global de las organizaciones para tener esa visión integral, teniendo como referencia al modelo FQM y ayudarle a potenciar sus fortalezas e identificar las oportunidades de mejora. Por lo tanto, es necesaria la adecuada gestión del mismo. Un proceso de evaluación pues, que requiere de esa oportuna planificación y coordinación de las actuaciones para llegar a un buen puerto y identificar las potenciales situaciones de incertidumbre que podrían mejorarse y optimizarse, identificando y anticipando las tareas vinculadas a esa operatividad. Sería como una hipótesis de partida. La finalidad del proyecto sería profundizar en cada una de las etapas y esas fases de evaluación con el modelo FQM para identificar estos retos y estas buenas prácticas e incorporar un conjunto de recomendaciones a las organizaciones sanitarias que se fueran a enfrentar a una evaluación FQM mediante un documento sencillo y pragmático. Por lo tanto, la propuesta sería ofrecer un recurso o un documento, como otros documentos se han utilizado dentro del Foro de Sanidad, de conocimiento y reflexión para cualquier tipo de organización de nuestro sector, incorporando un amplio conjunto de sugerencias, de recomendaciones, susceptibles de ser tenidas en cuenta por una organización en el caso de que se fuera a enfrentar a una evaluación FQM, entendiendo como recomendar lo que dice la Real Academia de la Lengua, que es aconsejar algo a alguien para un bien suyo. Como suele ser habitual dentro del Foro de Sanidad, son proyectos multiparticipativos en donde decidimos cuáles son los niveles de intervención para abordar las diferentes fases, como son la de diseño, elaboración, coordinación y validación. En este caso fueron 3 niveles, un equipo de trabajo compuesto por personas de diferentes organizaciones sanitarias que hubieran evaluado con el modelo FQM y aportaban sus reflexiones, unos perfiles de evaluadores asesores, gestores líderes, más desde la óptica de la consultoría, que aportaran en este sentido su visión amplia y experiencia asesorando a organizaciones no solo sanitarias, sino de todos los sectores, un equipo de coordinación que derivaba del anterior, en donde 2 figuras trabajando en paralelo, uno en representación de una organización evaluada y otro el representante de los evaluadores, asesores, consultores, llevaban a cabo esta labor de coordinación, y un equipo de dirección con una figura técnica de coordinación, un representante del Club Excelencia Gestión y el líder coordinador del Foro de Sanidad. No me resisto a utilizar uno de los argumentos que se utilizaron cuando pusimos en difusión la guía de interpretación, poniendo el valor en la importancia del trabajo en equipo, especialmente en proyectos multiparticipativos frente a colaboraciones puntuales, porque además asumimos con honestidad que la perspectiva de las organizaciones era muy diferente en cuanto a experiencia, bagaje y madurez, pero todas ellas podían aportar algo muy interesante al producto final. Tal forma que la participación global en este proyecto han sido de 20 organizaciones, 16 ponía antes la transparencia que ha puesto Susana Fábregas, aquí contamos el conjunto de subdivisiones, 23 personas y en los 3 equipos, que es un notable marco de trabajo que podrán consultar en la guía. Algunos están presentes hoy aquí, otros están conectados, pero es muy importante destacarlos porque han tenido un esfuerzo y una dedicación y un compromiso muy relevante para que finalmente el proyecto pudiera llevar a cabo. La dinámica del proyecto tenía que ser muy sencilla, primero por la cronología de los tiempos y tampoco porque el documento no era demasiado complejo en este sentido. El equipo de trabajo tenía que realizar sus aportaciones y redacciones individuales y la revisión de los documentos cuando era oportuno, un trabajo muy interesante, muy sólido. El equipo de coordinación, además de hacer sus redacciones individuales y su aportación individual, tenía que hacer la reescritura, el análisis y consenso de la contribución de todas las participaciones del equipo de trabajo para llegar a ese consenso interno, y el equipo de director realizaba una revisión individual y la perspectiva global y ese consenso final
para llegar a un alineamiento del documento con lo que sería el modelo y el propio Club Excelencia. Evidentemente todos conectados a través de los medios habituales de correo electrónico y una plataforma Teams clásica entre el equipo de coordinación y el equipo de dirección. Estamos en marzo y en abril, el equipo de dirección y el de coordinación discutiendo sobre la naturaleza y objeto del documento, el formato, la herramienta, la oferta a las organizaciones para si querían no participar, la identificación de personas que finalmente participaron, y tras la reunión de lanzamiento desde julio a septiembre, más bien desde julio a octubre, fue el núcleo de trabajo importante en donde se realizó la redacción individual por todo el conjunto de organizaciones y el equipo de coordinación ya realizó los ajustes y las versiones corregidas para que sucesivamente estuvieran las fases de revisión por el equipo director, el equipo de trabajo y finalmente una última validación por el equipo de dirección y algunos miembros más adicionales del Club Excelencia de Gestión. El formato de trabajo era a través de un formulario estructurado, homogéneo, idéntico para todas las organizaciones, en donde cada uno debía cumplimentar de acuerdo a la experiencia disponible que se hubieran enfrentado, bien frente a la versión actual del modelo o bien frente, en su defecto, hacia versiones anteriores, incorporando el conocimiento, ideas, reflexiones y sugerencias para cada uno de los apartados que le íbamos a sugerir en este sentido. Aprovechamos y rescatamos que dentro del Club de Excelencia pues, estaba la guía de cómo empezar a trabajar con el modelo, por dónde empiezo, en donde ya sugería una serie de etapas de planificación, preparación de la evaluación, preparación de la visita, visita de evaluación, informe y concesión, y lo llevamos a nuestro terreno, de tal forma que el documento de trabajo, la plantilla de trabajo, incorporaba 5 bloques, los 5 bloques definidos por la planificación de la visita, la redacción de la memoria, la preparación de la visita, in situ la visita de evaluación y todo lo referente al informe de evaluación y concesión del sello. La plantilla incorporaba un conjunto de preguntas específicas de acuerdo a según fase del proceso, entre 3 y 6 apartados y hasta 3 y 17 preguntas, en globalmente unos 20 apartados, unas 35 preguntas abiertas de texto libre, en donde cada uno aportaba evidentemente las ideas, sugerencias, reflexiones y recomendaciones, si le eran aplicables o no, y además buscábamos unos puntos más incisivos, donde se pusiera el acento sobre qué salió bien en cada etapa, cuáles fueron los frenos, las dificultades y cómo se superaron, si había algo que resultó mejorable o si había algunos aspectos que podían habersenos olvidado respecto a algún paso, alguna observación adicional o alguna recomendación que nos quisieran realmente subrayar. De tal forma que todo el documento se estructura de acuerdo a estos bloques que he comentado antes, estos 5 bloques, más uno inicial que pone ahí, de decisión de evaluarse, en donde ahora Roberto en unos segundos nos va a especificar, nos va a detallar algunas cuestiones más sobre cada uno de estos. Y de todas formas, lo que sí podemos ver es que el viaje se ha completado. En el 2021 ya teníamos un documento que era la guía de interpretación al sector sanitario y en este momento tenemos ya la guía de recomendaciones para abordar el proceso de evaluación. Es un documento que creemos todos los que hemos participado, los 23 que hemos participado, que es un documento interesante, bastante pragmático, que creemos que es atractivo, pero que por su propia naturaleza excede a lo que son las organizaciones sanitarias, porque el conjunto de la información que recoge puede aplicarse a cualquier tipo de organización y sector por el tipo de recomendaciones que se incluyen. Así que vamos a ver ahora algunos de los aspectos más significativos de los 5, de los 6 bloques que he comentado que se estructura esta guía de recomendaciones. Y cuando quiera, Roberto. Bueno, hablar después de Juan implica ajustar los micros. Voy a intentar ser muy breve, sobre todo porque si no os vais a quedar sin los sellos y entiendo que aquí hay mucha gente deseosa de recibir ese merecido premio. Además voy a hacerlo, lo que voy a hacer es presentaros la guía, casi es como un anzuelo para que os entre el gusanillo y veáis la propia guía, y creo que con recomendaciones incluso para los que vais a recoger ahora los famosos sellos, ¿vale? Siguiendo el guión que ha mostrado Juan, muy rápido. Lo primero, la decisión de evaluarse. Hablaréis en la guía, habrá recomendaciones sobre cómo ver esas motivaciones, las necesidades, las expectativas, cuáles son los objetivos que perseguimos e incluso si hay alternativas. Hay comunidades que tienen unos sistemas de evaluación propios, nunca hay que... quizás el sello FQM no es una etapa intermedia, es el final o al revés. Y dentro de esas alternativas, yo creo que es bueno saber que hay un cuestionario básico gratuito dentro de la plataforma FQM Digital y que puede serviros de sobre todo las organizaciones nuevas, un primer contraste antes de decidiros por una evaluación, bien por criterio o por subcriterio.
En cuanto a la decisión una vez tomada, pues por supuesto, el equipo directivo tiene que ser responsable y estar ahí y asumir el compromiso, y es una parte importante de todo proceso de evaluación. La comunicación. Es fundamental que la organización no piense que esto es un proyecto de la dirección. Mal vamos a ir si eso es así. Y habrá mucha gente, además, implicada. A la hora de planificar este proyecto, lo primero, el contacto con el club. Habrá diferentes recomendaciones, pero el club es quien nos va a orientar a la hora de establecer el programa para todo el proyecto. Va a ser el interlocutor válido para muchas de las dudas que os pudieran surgir, porque todavía no ha aparecido el gestor líder, y es el momento en el que deberéis establecer también quién es el interlocutor desde vuestro equipo con el club. No nos olvidemos de la comunicación en todo momento al resto de la organización e ir definiendo quién es el equipo de trabajo, quién va a estar implicado, no solo el equipo directivo, dentro de un proyecto de evaluación. La plataforma FQM, que es la herramienta que hay que utilizar para todo proyecto de autoevaluación o evaluación, pues veréis recomendaciones sobre la contratación, la configuración o la parametrización de la misma, la formación necesaria, yo creo que es recomendable para usar la herramienta, y otros recursos que el club pone a vuestra disposición. Y no nos olvidemos de la funcionalidad. No se trata de una herramienta donde volcar la memoria, sino que es una herramienta que os pretende ayudaros a que la memoria esté siempre viva dentro de esa plataforma. Es algo que no sé hasta qué punto se está utilizando todavía o no. Y llega el contacto con el gestor líder. Con el tiempo suficiente debería hacerse, debería ser el propio gestor líder quien haga esa iniciativa, porque está ya cerca la visita. Una relación con el gestor líder que debería ser sólida y ágil. En la medida en la que el gestor líder no lo haga, incluso la propia organización debería pedírselo al club, porque en todo caso el gestor líder es quien nos tiene que facilitar y coordinar la planificación de la visita. La parte más densa de este documento son orientaciones sobre cómo redactar la famosa memoria FQM, que sé que genera diferentes sudores o tipos de sudores, ¿vale? Primero, formación. Hay que conocer el modelo, hay que, por supuesto, conocer la metodología Redder. Sin ello, todo va a ser mucho más ineficiente. A veces es bueno contar con algún profesional que conozca esa metodología y ese modelo y que nos ayude a hacerlo más eficiente. Y una memoria, sobre todo, lo que nos va a ayudar es que la evaluación sea más eficaz, es decir, que el equipo evaluador nos pueda dar todavía un feedback más interesante. Y tomemos la memoria siempre como un trabajo incremental. No es cuestión de repente, esta es la memoria, la vuelco, sino que debería estar viva todo el tiempo. Y ese es el concepto que la plataforma FQM quiere trasladar. No voy a ni siquiera casi leerlo. Vais a tener muchas propuestas desde cómo abordar elementos novedosos del modelo, cómo gestionar la información clave, que sigue siendo la tarjeta de presentación fundamental para que los evaluadores os conozcan, cómo identificar y desarrollar los enfoques tanto de los bloques de dirección y ejecución como luego la descripción de los resultados. La memoria, ¿qué es? Es contar lo bueno, ¿no? Nos apoyaremos en todas nuestras fortalezas y para eso pues tendremos que identificar respecto al modelo de qué queremos hablar. Y, por supuesto, alguna orientación sobre los famosos anexos, que ahora la plataforma permite un montón de anexos, y otra documentación que pudiera ser interesante el día de la evaluación. Por último, en cuanto a la memoria, hay que trasladar toda esa información a esa plataforma. La plataforma pretende ayudaros a ello y yo creo que una vez conocida es bastante sencillo. La fase final de la memoria debería ser depurar la información. Y para depurar la información es muy interesante hacer una lectura viendo la coherencia en todo lo que contamos o leerla de forma transversal a través de diferentes ejes de gestión, ¿vale? Perdona porque entre la garganta y lo rápido que quiero hacerlo, preparación de la visita.
La famosa agenda la tenéis que gestionar con el gestor líder, es quien nos va a presentar esa agenda, es quien va a depurar todos los problemas logísticos que pudieran surgir y debería hacerse con la antelación suficiente para solucionar problemas de personas que tienen que estar a la vez en 2 entrevistas, lo cual no es posible, etc. Y es interesante que la organización haga una buena gestión y preparación de la visita. Poniendo a disposición de todo el mundo la información adecuada, teniendo claro qué queremos contar en cada una de las entrevistas, teniendo claro quiénes deberían estar en las entrevistas o incluso apoyándonos en presentaciones, algo que deberíais siempre coordinar con el gestor líder, porque o hacer sesiones internas de simulación. Decía con el gestor líder porque somos 2 tipos de evaluadores. Los que tenemos las preguntas y solo queremos preguntar y otros que podemos tener un perfil más de quereros, de escucharos. Eso debería hablarse incluso con el gestor líder inicialmente. Y por supuesto la terminología. Somos los evaluadores los que tenemos que adaptar el lenguaje para lo que nos entendáis. Y si no, algo estamos haciendo mal los evaluadores. En cuanto a los equipos, ya he hablado de la selección de esos equipos. Por supuesto, la implicación del equipo directivo no deja de estar en ningún momento y confianza y tranquilidad. Más que las propias personas de la organización, nadie va a saber, ¿vale? Y esa sensibilización o esa preparación puede ser interesante para quitarse los miedos que pudiera tener o los temores que pudiera tener cualquiera de las personas que va a participar en las entrevistas. 2 últimas fases, la visita de evaluación. Llegó el momento, ¿no? Llegó el momento de ver, según lo que hayáis elegido, evaluación presencial, mixta o evaluación online. Bueno, pues el desarrollo va a ser diferente, la agenda puede ser también diferente, los perfiles de los evaluadores, os lo acabo de comentar antes, la logística, según lo que hayáis elegido, va a ser diferente, las salas, las conexiones. No os voy a contar, que aquí todos lo habéis vivido en todo o en parte, incluso en las presenciales. Se utiliza hoy en día también mucho la conexión online para entrevistas puntuales. Reunión inicial, tener claro qué es para qué nos sirve y aprovecharla bien, y luego las diferentes entrevistas y grupos focales en las que irán participando las diferentes personas. En todo momento, la recomendación y con una absoluta coordinación con el gestor líder, que es la persona que está de enlace. Y en las entrevistas, pues debería haber un ambiente siempre de respeto mutuo, de colaboración, de transparencia, de cooperación, de entendimiento y de adecuación del lenguaje a la cultura de la organización. Los evaluadores deberíamos adecuarnos a la cultura de la organización, ¿vale? Y todo eso, si sale así, pues seguro que generará ilusión, cohesión y un espíritu bastante positivo, que es lo que en el fondo pretendemos en cualquier evaluación. Evidencias, y voy terminando. Disponibilidad de esas evidencias. Hay muchos documentos que no habrán sido anexos, pero que probablemente vais a mostrar, tenerlos cerca, tenerlos accesibles e incluso pueden que sean requeridos por el equipo evaluador, estudiar o tener claro incluso el canal que vais a utilizar para hacérselo llegar. Tened en cuenta siempre que los evaluadores firmamos un código de conducta que nos impide hacer ningún tipo de uso de todos esos materiales, ¿vale? Y lo último, el informe de evaluación. Bueno, pues en ningún momento pretendemos que sea algo así, lógicamente, ¿vale? ¿Y qué es lo que pretendemos en una reunión mucho más formal y mucho más distendida? Trasladar las impresiones más relevantes. No se habla de puntuación, de hecho la tenemos incluso demasiado fresca los evaluadores todavía en ese momento, incluso si la tenemos cerrada. La presencia, deberían estar los principales actores de la organización, es decir, el equipo directivo, etcétera, debería estar. Vais a recibir 2 tipos de informes en los que no voy a entrar, pero sí que me gustaría decir una cosa, y es, sobre todo la parte de identificación. El informe ejecutivo, en la medida en la que la organización se identifique con lo que pone ese informe, es una buena evidencia de que se ha hecho una buena evaluación. Dice, pues han dado en el clavo, ¿vale? Tanto en puntos fuertes como en áreas de mejora. Y por último, siempre queda una reunión posterior con el gestor líder para aclarar dudas,
donde los participantes deberían seguir siendo aquellas personas relevantes o más relevantes que han estado en esa reunión de cierre o en esa reunión inicial, y donde incluso el propio gestor líder lo que hará es haceros algunas recomendaciones hacia el futuro de vuestra organización y hacia la mejora de vuestra organización, ¿vale? Más, por supuesto, el agradecimiento ¿o lo quieres ya contar tú? ¿No? Quirón Salud y HLA Grupo Hospitalario, que han patrocinado este documento. El código QR creo que ya lo tenéis para descargaros la guía, y pasamos a los sellos. Gracias, Roberto, gracias Juan, gracias por la presentación, pero sobre todo por todo el trabajo anterior que ha habido, vuestro, de Dolors, que faltaba en el equipo de coordinación, que no ha podido acompañarnos, del Hospital Puerta de Hierro, y gracias a todos los que habéis participado en la guía de alguna manera. Tenéis también el QR en el programa, con lo cual os lo mandaremos.